y que llegó a esta condición de insuficiencia cardíaca. Entonces, habíamos mostrado inicialmente este diagrama. Entonces, hemos visto lo que pasa hasta este punto. Vamos a ver ahora qué pasa, que la situación ya se ha salido tanto de contexto o ha sido tan permanente en el tiempo que efectivamente el paciente ya llega a esta condición de insuficiencia cardíaca y qué es lo que sigue de ahí para allá, bueno, la muerte. Para esto, recuerden, han tenido que pasar décadas, muchos años, sin que la persona ha estado permanentemente expuesta a esta noxa, a este factor de riesgo. Y prácticamente todo lo que vamos a conversar lo podríamos resumir en esta caricatura. Bueno, entonces en esa caricatura, pues, muy explícito, si alguna otra condición no nos mata antes, lo más probable es que vayamos a terminar padeciendo de insuficiencia cardíaca. Y en realidad lo que vamos a tener es que una noxa, o un factor de riesgo que se convierte en el factor etiológico, generador de una sobrecarga ventricular, con el tiempo pues va a producir una disfunción ventricular. Por supuesto, nosotros tenemos una serie de mecanismos adaptativos. Muchos de estos mecanismos adaptativos fueron vistos recientemente en el curso de fisiología. Vamos a intentar traerlos a colación acá. Estos mecanismos de compensación se ponen inmediatamente en práctica. Es decir, aquí es resistencia, pero a la vez yo tengo el factor que está generando la lesión, pero a su vez tengo los mecanismos compensadores que me intentan mantener la situación dentro de límites normales. Sin embargo, estos mecanismos compensadores llegan el momento en que son superados por la noxa si se mantiene en el tiempo, y cuando esto ocurre, pues entonces inmediatamente el paciente ya progresa a la siguiente fase, que se denomina insuficiencia cardíaca. Y de esa fase ya de insuficiencia cardíaca, pues lo que sigue es ya, pues relativamente la muerte. Esta es la historia natural de esta situación. Generalmente, pues vamos a encontrar una fase en donde la enfermedad suele ser subclínica. El hecho de que sea subclínica es un problema muy serio, porque casi siempre el paciente cree que está bien, igual que pasa con la función arterial. El paciente cree que está perfecto, o bueno, que sí, que siente un poquitico de malestar, no, es que eso ya es la vejez, es que ya es simplemente que estoy mayor, etc. Y resulta que debajo de esto, pues entonces se está produciendo una serie de cambios muy importantes hasta que llega el momento en que estos mecanismos de compensación son incapaces de mantener a la persona y el individuo entra en la fase de desacoplamiento o en que ya no puede compensar toda su fisiología y ahí se manifiesta ya definitivamente la enfermedad. Dentro de esta condición de insuficiencia cardíaca, pues entonces, desde la perspectiva pragmática, ustedes van a encontrar que los libros la dividen en insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca derecha. La más importante en general, por toda la repercusión orgánica que tiene, suele ser una insuficiencia cardíaca derecha izquierda. Sin embargo, esta insuficiencia cardíaca derecha también es importante y particularmente la van a ver relacionada ustedes ahora que estudien la patología del pulmón. Van a tener clases con la doctora Diana Palacios. Ella es una mujer supremamente versada en la patología pulmonar y seguramente les va a hablar de una cuestión que se llama el cor pulmonar. A eso hace referencia este tema de la insuficiencia cardíaca derecha. Pero esto es una manera muy, ¿cómo llamarlo? Bueno, sirve para propósitos de intentar entender el problema, pero en realidad el corazón no es que efectivamente esté izquierdo y derecho, no, el corazón funciona como una unidad e indudablemente si yo lesiono mi corazón izquierdo, también me va a repercutir sobre mi corazón derecho. Y si mi corazón derecho, mi ventrículo derecho se lesiona, también va a alterar un poco la funcionalidad del ventrículo izquierdo. Solo que en la práctica pues intentamos dividirlo de esta manera. Entonces, corazón izquierdo encargado de la circulación sistémica, corazón derecho encargado de la circulación menor o la circulación pulmonar. ¿Sí? Pero en realidad esto va todo integrado. Dentro de estas enfermedades que afectan entonces a nuestro corazón, particularmente haciendo énfasis en el izquierdo, en este momento pues entonces vamos a tener todo esto que aparece acá y del cual ustedes seguramente ya se darán cuenta que aquí hay una cosa que se llama valvulopatías. De eso creo que les van a hablar mañana, en estos días. Otra cosa que se llama, qué sé yo, cardiopatía coronaria, cardiopatía isquémica. De eso ya les hablaron, o también les van a hablar. Eso
miocardiopatías, pericarditis, todo eso. Sí, todo eso es enfermedad coronaria. Todos son enfermedades cardíacas y todas van a afectar particularmente el corazón izquierdo. Y este tema que hemos venido abordando de la cardiopatía hipertensiva, característicamente se enfoca en efectos sobre el corazón izquierdo. Por supuesto que existe una condición que se llama hipertensión pulmonar. ¿Sí? Pues tenemos una tensión pulmonar normal. Y cuando esa presión pulmonar normal se nos sale de límites, pues va a configurar un cuadro de hipertensión pulmonar, que es lo que va a generar esta situación y que puede producir insuficiencia cardíaca derecha y que se conoce como cor pulmonale derecho. ¿Sí? Eso no es que sea muy frecuente, pero eso existe, muchachos. Sin embargo, lo que pasa es que esta cuestión que afecta el ventrículo izquierdo es enormemente más frecuente que las situaciones que producen hipertensión pulmonar. Por lo tanto, pues no es tan llamativa, no es tan taquillero, no le damos tanta relevancia. Pero obviamente que para el paciente que está enfermo que tiene una hipertensión pulmonar, pues claro que para él es significativo. Decirles aquí de paso que esto ya seguramente la doctora Diana se los va a recalcar con lujo de detalles, el tema de la afectación de los pulmones. Muchas de estas enfermedades, el EPOC, la bronquitis crónica, el asma, las neumopatías, etc., son causa frecuente de hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar va a configurar lo que se conoce como cor pulmonar o corazón pulmonar. Situaciones en donde se produce hipertrofia del ventrículo derecho y pues que va a generar un cuadro muy similar de afectación al que genera la cardiopatía hipertensiva sobre el ventrículo izquierdo. Entonces, en general, todas estas enfermedades que están listadas acá tienen un impacto sobre el ventrículo izquierdo. La hipertensión arterial que estuvimos hablando, o que hemos estado hablando, indudablemente me va a afectar el ventrículo izquierdo, pero la afectación no es exclusiva de la hipertensión arterial. Yo aquí lo maximizo y intento volverlo muy evidente, pues porque ciertamente es muy evidente, pero no solamente es eso, también hay cardiopatías inflamatorias, de eso les van a hablar, también hay valvulopatías, también hay malformaciones cardíacas, también hay tumores cardíacos, ¿sí? Y todo eso afecta la funcionalidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Pero, si bien es cierto, esto resulta llamativo e importante, de lo más importante es el tema de la cardiopatía hipertensiva. Y es muy importante porque, bueno, pues porque es una enorme cantidad de pacientes, porque indudablemente genera lesiones. Entonces, por eso, pues yo hago énfasis en eso, muchachos. Pero, por favor, ustedes tienen que ser críticos y no solamente creer que es que solamente existe la cardiopatía hipertensiva. No, hay otro montón de cosas que pueden estar concomitantes en un paciente en algún momento determinado. Brevemente, para recordar entonces cómo es nuestro corazón. Nuestro corazón está formado por una gran cantidad de fibroblastos, como se ven acá. Todos ellos producen la matriz extracelular, vasos sanguíneos y los miocitos. Sin embargo, desde el punto de vista volumétrico, pues lo que más realza son los cardiomiocitos, que son los que van a terminar generando la parte volumétrica más significativa de este miocardio. Y de esta diapositiva, muchachos, les voy a pedir que hagan un ojo y la resalten, me pongan ahí alguna cosa llamativa, porque esta es muy significativa para entender lo que viene de aquí en adelante. El objetivo del corazón es generar esto, este concepto que se conoce como volumen minuto o gasto cardíaco. Y ese gasto cardíaco depende de esto que se denomina el volumen sistólico o volumen telesistólico, que multiplicado por la frecuencia cardíaca pues me va a producir efectivamente mi gasto cardíaco. Hago la claridad de esto porque resulta que nosotros en general, los patólogos, no vemos el electrocardiograma, no tenemos en cuenta la parte funcional del corazón, nos enfocamos más en la parte estructural, pero la parte funcional, la parte eléctrica del corazón es supremamente importante. Entonces, sí, el volumen cardíaco o el gasto cardíaco, bueno, pues en las cifras normales que son de 5 centímetros. 5 centímetros por minuto. Eso, compañero, 20 puntos para Gryffindor. Bueno, entonces, efectivamente, la idea es que en estas condiciones normales, pues todo está funcionando bien.
cuando a mí se me cae esta variable que se denomina gasto cardíaco, yo voy a hablar entonces de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque es que la función del corazón es mantener esta situación que se llama gasto cardíaco. Entonces, la insuficiencia cardíaca se va a manifestar por una caída de esta variable que se denomina gasto cardíaco. Entonces, gastos cardíacos caídos no solamente dependen de que el volumen sistólico se me esté cayendo, sino que se me puede estar alterando la frecuencia cardíaca. Y si yo tengo una bradiarritmia o una taquiarritmia, pues indudablemente esta frecuencia cardíaca me va a impactar la cantidad de sangre que yo estoy eyectando con mi corazón a la circulación sistémica. Y esto puede llegar a que efectivamente se me vea alterado mi gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco en principio, insuficiencia cardíaca va a ser una condición en donde el gasto cardíaco efectivo de la persona está por debajo de los niveles requeridos por esa persona para mantener en funcionamiento su economía corporal. ¿Sí o no? Sí. Entonces, tengan en cuenta este concepto que acabamos de ver acá. Lamentablemente nosotros no hacemos electrocardiografía y por eso a veces entonces no consideramos este tema de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca entonces normalmente son las cifras que son, pero si esto se me cae o si esto se me incrementa, también me puede llegar a ocasionar situaciones en que el gasto cardíaco se me caiga y por lo tanto va a generar situaciones en donde yo voy a tener insuficiencia cardíaca por este mecanismo. No solamente porque el volumen sistólico se me esté cayendo. ¿El volumen sistólico normal de cuánto es, compañeros? ¿Cuánto? 120. Pero la compañera no me mira los ojos, ¿qué será? A ver, compañeros. Bueno, eso era el curso de fisiología. Entonces, recuerden la etapa de relajación isovolumétrica, luego la contracción no sé qué, isométrica, y la parte de inyección, que normalmente se termina inyectando entre 80 a 90 mililitros, y que eso tiene que llegar a superar la presión de apertura de las válvulas para que salga la chorro de sangre del callado aórtico y se distribuye, no sé qué, y si se mató esa presión. Así es. Entonces, efectivamente, la idea es que este volumen sistólico, si es efectivo, si es de buena cantidad, pues listo, se me va a mantener mi volumen minuto. ¿De qué depende el volumen sistólico? Entonces depende de la poscarga, depende de la contractilidad y depende de la precarga. Si efectivamente yo estoy en una situación de deshidratación o me pegan una puñalada y pierdo 3 litros de sangre, pues claro, mi precarga se me va a dar caída y por lo tanto este volumen sistólico también se me va a caer y por lo tanto yo voy a entrar en una situación de gasto cardíaco disminuido. Si yo tengo una alteración de la contractilidad, entonces me dio un infarto agudo del miocardio, mi miocardio no se puede contraer bien, por lo tanto el volumen sistólico no se va a poder inyectar, por lo tanto el gasto cardíaco se va a caer. Si yo tengo una situación de poscarga incrementada, en donde yo tengo una valvulopatía o tengo una hipertensión arterial muy marcada, entonces el corazón va a tener que trabajar mucho más intensamente para poder inyectar este volumen sistólico. Entonces, estas 3 determinantes acá de este volumen sistólico son supremamente importantes. Siempre hay que tener en cuenta el tema de la frecuencia cardíaca, porque nosotros, les reitero, los patólogos no vemos electrocardiograma, no hacemos electrocardiografía, nos enfocamos solamente en la parte estructural para garantizar este tema de volumen mínimo. Si nosotros garantizamos estas 4 cosas, bueno, estas 5 cosas, deseable o siempre, nuestro volumen cardíaco va a ser el que debería ser para cada individuo, para cada persona. Si alguna de estas cosas falla, entonces nuestro gasto cardíaco se va a caer y a esa situación de gasto cardíaco caído es lo que vamos a conocer como insuficiencia cardíaca. Y esto puede ocurrir en un contexto de un montón de enfermedades, de las que hemos visto antes. Sí. Entonces, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues es un parámetro que se utiliza para medir qué tan significativa es esa insuficiencia cardíaca. Indudablemente yo puedo tener una febra preservada, pero resulta que si tengo mala la frecuencia cardíaca, porque tengo una intoxicación digitálica, porque tengo una intoxicación con digitálicos,
porque tengo una intoxicación con calcioantagonistas, porque tuve un efecto secundario por un antiquimioterapéutico, cosas de esas, indudablemente la frecuencia cardíaca la voy a tener por debajo, y así tenga la fe conservada, voy a estar en insuficiencia cardíaca. Sí. Entonces, pues mi enfoque es muy práctico. Yo es decir, esos detallitos de la filigrana fina, ustedes la van a ver en medicina interna. Que el paciente con febre preservada, pero que tiene no sé qué y demás, digamos para allá. De momento me interesa es que el concepto grueso, claro, que el concepto grueso, lo más amplio, lo más general, quede claro. Y es que en general, la función del corazón es mantener un gasto cardíaco. Y si ese corazón es incapaz de mantener ese gasto cardíaco, entonces vamos a hablar de que ese corazón está en un estado de insuficiencia. Ahora, esa insuficiencia puede ser permanente o puede ser temporal, ¿sí? Porque también puede clasificarse de esa manera. Temporal, por ejemplo, si, qué sé yo, me intoxiqué con un poco de calcioantagonistas. Entonces, pues claro, la funcionalidad miocárdica, la contractilidad cae y por lo tanto, pues esto también se va a caer. Todo esto se va a caer. Pero aquí, mucho, vaya, es que es como, no es que le quiera sacar el cuerpo, pero es que en realidad es porque hay varias cosas a considerar y perfectamente puedo quedarme aquí, podemos quedarnos conversando un buen tiempo del tema. En principio, pues me gustaría que pudiésemos avanzar y luego, si les parece, intentamos en otro escenario, pues lo ampliamos o lo conversamos un poco más en detalle. Pero es que si no terminamos. Y además, esto, como les decía, esto va a ser pan de todos los días de aquí en adelante. Ustedes lo van a ver en medicina interna, lo van a ver en gineco también, porque ya las mujeres hacen insuficiencia cardíaca, en pediatría, es decir, esto es el primer encuentro. La idea entonces, recordemos, es el objetivo, mantener un volumen minuto, un gasto cardíaco, ese es el objetivo del corazón. Si esto no se consigue, bueno, y recuerden que esta gráfica también está en el libro de Buito, entonces donde mostramos, o donde se muestra cómo es que ante una situación de estrés que se le anuda la coronaria izquierda a un perrito que se pone en anestesia ya, entonces inmediatamente el gasto cardíaco de ese perrito cae de una manera brutal, pero luego se le afloja un poquitico aquí el nudito que se le hace la coronaria y entonces inmediatamente se ponen en marcha los mecanismos contrarreguladores que intentan preservar el gasto cardíaco. Esto lo que significa entonces es que efectivamente, si bien es cierto, el miocardio se puede dañar, siempre nosotros vamos a tener una serie de mecanismos contrarreguladores que se van a poner siempre en marcha, o que están siempre activados, o que están en marcha, más o menos activados en función de qué tan severa sea la dosis que tengamos en un momento determinado. Esta situación que hemos definido así de manera a priori, como insuficiencia cardíaca, como un gasto cardíaco inapropiado o inadecuado para los requerimientos corporales de un individuo, pues tiene varias definiciones. Yo les pongo ahí en consideración esa, pero si ustedes van a consultar otro libro, pues van a encontrar otras definiciones, como esta que aparece acá. Cualquiera de ellas es válida, y al final no tiene trascendencia. Mi definición esta que les acabo de decir. Una situación de insuficiencia cardíaca es una condición en donde el gasto cardíaco es inadecuado para mantener los requerimientos que tiene una persona en un momento determinado. Esa es mi definición. Pero ustedes ahí tienen 4 elementos en este puesto, analicen y la comparan con la que yo les propongo y miramos a ver qué tan lejano se encuentra eso en la realidad. Bueno, esta condición, que se denomina insuficiencia cardíaca, pues es una condición entonces que en general vamos a encontrar en personas ya mayores, casi siempre a partir de la quinta o sexta década de la vida se dispara de manera muy importante. Y noten que inicialmente las mujeres tienen una especie de protección. Esto se supone que es atribuido al efecto de los estrógenos. Aquí vemos entonces hombre y mujer. Efectivamente, las mujeres tienen un comportamiento un poquito más benigno en comparación con los hombres de esta condición. Y vemos aquí entonces qué es lo que genera esta condición. Esto también me parece muy importante, muchachos. ¿Por qué resulta importante? Porque aquí aparecen cuáles son las causas de esta condición de insuficiencia cardíaca en general. Bueno, en el hombre. Entonces, situaciones de hipertensión arterial. Observen, 30% de los casos.
enfermedad coronaria, que es lo que les va a hablar la doctora Lucía, 20% de los casos. Y la mezcla de enfermedad coronaria más hipertensión arterial, observen, 40% de los casos. Entonces, 40 más 30 da 70, más 20 da 90. Si ustedes aprenden dos cosas básicas, que es enfermedad coronaria e hipertensión arterial, van a saber por lo menos el 90% de las causas de todas las insuficiencias cardíacas. Esto es una cosa fantástica, muchachos. ¿No les parece? No, ustedes no se quedan con nada. Es una cosa fantástica, porque miren, dos enfermedades son capaces de explicar la mayoría de las situaciones de insuficiencia cardíaca. No, yo quedo pero pasmado. Pero bueno. Ahora miren lo que pasa en las chicas. En las chicas pues es más o menos parecido. Entonces, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, hipertensión arterial. Sí, miren, 40, más otro 40 acá, 80. Y sí, 87, sí, casi igual, un poquito menos. Bueno, entonces estas dos condiciones es importante, muchachos, que ustedes las conozcan y que las aprendan a manejar. Porque el impacto que van a tener sobre este grupo de pacientes va a ser muy significativo si aprenden esas únicas dos cositas. Entonces, pues yo quedo muy satisfecho al mostrarles esto, porque como ustedes no se mosquean, no dicen nada, pues, bueno, yo quedo como aburrido ahora porque les digo, bueno, les interesa entonces por allá la definición de la proteína P, del sarcómero, no sé cuántas, y creen que eso es la causa de la enfermedad. No, la causa de la enfermedad son esas cositas ahí. Y si uno aprende esas dos cosas, pues puede impactar de manera muy significativa a muchas personas. Bueno, aquí para mostrarles estas cifras, bueno, esta situación pues está no solamente asociada con lo que acabamos de ver, la enfermedad coronaria, sino que aquí pues también está el tema de la enfermedad valvular, la diabetes y demás, pero lo principal en general sigue siendo esto. Entonces, estas dos condiciones, de enfermedad isquémica o enfermedad coronaria, más hipertensión arterial, son causas importantes de insuficiencia cardíaca. Por supuesto que aquí también está la enfermedad valvular, está la cardiomiopatía, está la enfermedad pericárdica, están las cardiopatías congénitas, que la tetralogía de Fallot, que la comunicación no sé cuántas, que las demás, todo eso. Pero lo más importante acá sigue siendo esto, enfermedad isquémica cardíaca e hipertensión arterial, muchachos. Esto es lo más importante. Esto es el 90% de todo lo que ustedes van a poder impactar en general si lo manejan bien. ¿Pero por qué se produce esta condición? Pues esta condición entonces se produce desde la perspectiva ya, fisiológica, pues porque hay una situación de sobrecarga sobre ese ventrículo izquierdo, producido por diferentes mecanismos. Esa sobrecarga puede ser, desde el punto de vista de una lesión al miocardio, de una sobrecarga de presión, de una enfermedad valvular, lo que sea. Esto condiciona un fenómeno de hipertrofia adaptativa. Se pone aquí en marcha una serie de mecanismos compensadores, pero al final la idea es que esto va a producir un fenómeno de disfunción ventricular, específicamente del ventrículo izquierdo. Se dan unos fenómenos de hipertrofia adaptativa que al final termina produciendo, cuando los mecanismos adaptativos no funcionan adecuadamente, pues terminan generando síntomas y el paciente ingresa en el circuito de la insuficiencia cardíaca. Tal vez lo intentamos ver un poquito más acá. La idea es que sobre este ventrículo izquierdo, las noxas van a generar un fenómeno de hipertrofia. Este fenómeno de hipertrofia es de dos tipos. Hay una hipertrofia de tipo concéntrico y hay una hipertrofia de tipo excéntrico. En la primera, la de tipo concéntrico, en general, el miocardio se mantiene muy engrosado y el corazón se mantiene en un tamaño relativamente estable. En el segundo paradigma o patrón, esta hipertrofia excéntrica, lo que va a ocurrir es que el corazón aquí se va a terminar agrandando, se va a terminar dilatando. ¿Y qué condiciona que se vaya por una u otra vía? Pues entonces, en general, si lo que tenemos de base es un fenómeno de hipertensión, generalmente vamos a hacer un proceso de hipertrofia concéntrica. Y esto lleva a un fenómeno de disfunción de tipo diastólico predominantemente. Sin embargo, también puede darse un fenómeno de hipertrofia excéntrica. Esto particularmente ocurre es cuando hay lesión miocárdica, en donde se produce una disfunción de tipo sistólico en este corazón, en estos pacientes.
En conclusión, pues recuerden, podemos irnos por la vía de la hipertrofia concéntrica o por la vía de la hipertrofia excéntrica. Muchachos, lamento mucho decirles que la señora Susana me está sacando ya. ¿Qué voy a hacer entonces? Durante este fin de semana voy entonces a grabarles un video y se lo voy a colocar en una plataforma. Con el ánimo pues, de compensar esto. Y podría decirles, bueno, de manera muy breve, saltarme varias diapositivas e irme a mostrarles algunas cosas, pero creo que no resulta así y prefiero hacerlo de esta manera y ponerme a sus órdenes posteriormente. De si no comprenden o no entienden alguna de las cosas que voy a decir en este video, pues me pongo entonces a sus órdenes, nos ponemos una cita virtual y la terminamos. Porque lamentablemente, pues fíjense que a veces, a pesar de que he pedido que esto lo dividamos en 2 conferencias o algo así, pues no ha sido posible y entonces yo me engolosino aquí hablando con ustedes y al final siempre termino corrido de tiempo. Entonces les propongo esa alternativa. ¿Les parece, muchachos, o no les parece? Bueno, hasta acá están suficientemente confundidos, muchachos. Porque si están confundidos, entonces es que he logrado el cometido, ¿sí? El cometido es confundirlos para que ustedes digan que ese tipo no se le entiende nada. Yo lo mejor que voy a hacer es ir a leer en los libros es donde está todo el conocimiento, y ahí sí verdaderamente aprenden, ¿sí? Bueno, ¿qué me dice la compañera? Bueno, sí, compañero, sí. Voy a hacer pues, todo el paneo de insuficiencia cardíaca completo, ¿sí? Para que quede en contexto. ¿Les parece? Bueno, compañeros, les agradezco mucho su atención, su buena disposición, que me hayan soportado durante todo este tiempo acá. Me pongo a sus órdenes pues, para lo que requieran. Recuerden, mi nombre es Ángel Giovanni Sánchez y bueno, nos veremos posteriormente. El fin de semana, entonces, espero hacer eso.